¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los flip-flops. El flip-flop es un dispositivo que también se le conoce como biestable o multivibrador, el cual tiene tres entradas y dos salidas. Aquí tenemos particularmente el ejemplo de un flip-flop que se le conoce como JK, por eso dos de sus entradas se les llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que es la señal de reloj y tenemos dos salidas que se denominan Q y Q negada. ¿Qué características tiene un flip-flop? Bueno, como se menciona acá, tiene un par de salidas, pero acá entre paréntesis dice que una es el complemento de la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer 0, y viceversa. Si Q vale 0, entonces Q negada valdrá 1. De hecho, esto es porque hay un inversor a la salida de Q negada. Otro punto que tenemos que considerar con el flip-flop es que tiene dos posibles estados a la salida. Cuando uno escucha el concepto del estado de flip-flop, se refería a los valores que tengan las salidas de Q y Q negada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si Q es igual a 1 y Q negada es igual a 0, esto representará un estado, y si Q vale 0 y Q negada vale 1, esto representará otro estado. Por eso se dice que tiene dos posibles estados. Usualmente esos dos estados se les llama set y reset. Otro aspecto que tienen los flip-flop es que cuando uno se modifica la entrada o los dos en las dos entradas, particularmente JK o R y S, el flip-flop, pues entonces los valores en las salidas van a cambiar, y cambiar los valores en las salidas representará cambiar el estado. También hay que mencionar que los flip-flops es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace estos cambios en relación a la señal de reloj, que es otra entrada que ya habíamos mencionado. Esos movimientos a la salida se van a dar cuando la señal de reloj se lo indique al flip-flop. Analizaremos el flip-flop que se le conoce como disparado por flanco. Acá en la parte de abajo vemos un impulso de señal cuadrada y vemos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se conoce como un flanco de subida. De manera complementaria, cuando la señal cambia de nivel alto a nivel bajo se conoce como flanco de bajada. Entonces los flip-flops van a ser disparados ya sean en flanco de subida o en flanco de bajada. Acá tenemos dos flip-flops de los más comunes, que es el SR y el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas con sus nombres SR y JK y la señal de reloj, y las salidas también tienen evidentemente Q y su complemento, que es Q negada. Entonces, ¿qué los diferencia? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Comenzamos con el flip-flop SR disparado por flanco. Como mencionábamos, o se disparan en el flanco de subida o en el de bajada. Acá tenemos las dos imágenes de los flip-flops, en donde podemos observar que la única diferencia que existe es que el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada de reloj, y bueno, eso no nos indica que el flip-flop se va a disparar en el flanco de bajada. En el lado izquierdo de la imagen del flip-flop SR, también disparado por flanco, pero el hecho de que no aparezca el inversor aquí en la entrada de reloj nos da a entender que el flip-flop se va a estar disparando en el flanco de subida. Aquí tenemos al flip-flop SR, tenemos la tabla de verdad y tenemos SR con sus cuatro combinaciones. Tenemos que trabaja con los flancos de subida y tenemos los cuatro posibles estados. El primer estado dice que es un estado igual cuando las entradas S y R tienen 0, en S y R 0. Esto es que cambiamos a estos valores porque S y R pudieron tener valores diferentes. Previo a esto, lo que dice que el estado que recordaremos son los valores que tienen Q y Q negada no van a cambiar. Q va a estar en el mismo estado y Q negada en el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que Q tenía el valor de 1 y Q negada el valor de 0. Ya sabemos cómo se ocasiona esto, por ese intervalo de tiempo entre flancos de subida de la señal de reloj. Pusimos a S con 0 y a R con 0, entonces será un flanco de subida. Como este estado nos dice que va a permanecer igual, entonces quiere decir que después de ese flanco de subida, Q va a seguir valiendo 1 y Q negada 1, y Q que valía 0, e independientemente de lo que valía SR lo pusimos los dos a ceros. Antes de que sea el flanco de subida, cuando se dé este estado, entonces el estado va a permanecer igual que Q negada. Va a ser 1 y Q va a valer 0. Por eso se dice acá en la columna de la señal de reloj que el estado es indiferente, porque no importa si en el flanco de subida o de bajada, en cualquier instante de la señal de reloj no va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos al segundo? Cuando S vale 0 y R vale 1. Hay un flanco de subida de la señal de reloj, entonces provoca que el estado de reset Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. En el estado de set, que es cuando S vale 1 y R vale 0 en los flancos de subida, que se va a ocasionar, y por lo tanto en Q va a valer 1 y Q negada va a valer 0. Finalmente, es lo que tenemos acá cuando subimos las dos entradas.
a nivel alto, S y R, que se da en un flanco de subida. Se dice que es un estado no válido, por eso los signos de interrogación, porque lo que va a generar es tanto que Q y Q negada haya niveles altos, lo cual en cierto modo contrapone al flip-flop. Si Q vale 1 necesariamente por el inversor, Q una negada debería valer 0 y viceversa. Vamos a ver el ejemplo en la simulación. Acá tenemos al flip-flop SR. Tenemos la entrada S, tenemos la entrada Q. Acá tenemos al flip-flop SR. Tenemos la entrada S y tenemos la entrada R. Tenemos la salida Q y tenemos la salida Q negada. Entonces vamos a correr la simulación y vemos que teniendo en S un valor alto y en R un valor bajo, vamos a tener a la salida de Q un estado alto y en Q negada un estado bajo. Damos play a la simulación y vemos cómo se provoca el estado de set. Si nosotros ahora ponemos en estado alto a R y en estado bajo a S, entonces lo que vemos es, vamos a tener un estado de reset. Es decir, que Q negada va a estar encendido y que se va a apagar el valor de Q. Vamos a darle play a la simulación y aquí tenemos ese cambio. Vamos al tercer caso, paramos la simulación y ahora le vamos a poner a ambos el valor de 0. En este estado no debe de haber algún cambio, entonces una vez que le demos play a la simulación se debe mantener. En este caso Q negada en 1 y Q en 0. Damos play a la simulación y vemos como el hecho de tener 0, 0 nos mantiene al flip-flop SR en un estado final. Finalmente paramos lo que es la simulación y vamos a poner a los dos en alto. Recordemos que esto va a provocar que a tanto Q como Q negada enciendan, lo cual hemos dicho que este es un estado no válido porque siempre que las salidas deben ser complementarias, le damos play a la simulación y vemos como tanto Q como Q negada en este estado no válido van a encender. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá en la parte superior la señal de reloj. Tenemos 1, 2, 3, 4, 4 impulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordemos que la señal de reloj S y R pueden estar cambiando durante todo este tiempo, pero nosotros nos vamos a concentrar en los flancos de subida. Por ejemplo, la entrada S tiene un valor de 0 y la entrada R también tiene ese valor. Q en este caso va a valer a la salida y Q negada va a valer 1. Bueno, cuando la señal o cuando el tiempo empieza a avanzar, se da el flanco de subida y tenemos que observar los valores que tiene S y R en este instante. Vemos que S vale 0 y R vale 0. Si recordemos, S0 y R0 no provocan un cambio en las salidas, por eso que vean que en ese instante después de que se mantienen en 0, para el caso de Q negada que estaba en 1, esa combinación de 0 en las entradas también va a permitir que se siga manteniendo ese valor, porque la tabla de verdad así lo establece. 0, 0 no provoca cambio en el estado. Y recordemos que el estado de esa combinación de los valores de Q y Q negada. Como podemos observar, esta trayectoria de tiempo de R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado cuando hagan sus cambios en la entrada, si es que no es que todavía he presentado un flanco de subida. Por eso, como aunque R ya mantuvo un nivel de 1 acá en las entradas, alguien de los mismos valores de Q0 y Q negada 1, entonces ponemos atención en el segundo flanco de subida, que es la línea punteada, y vemos que ahí sí S vale 0 y R vale 1, y entonces se tendría que condicionar la salida que cuando tenemos S en 0 y R en 1, que es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad, es S0 y R1 ya está en el flanco de subida, entonces se va a provocar 0, se va a ocasionar un estado de reset que implica que va a valer 0 y que Q negada va a valer 1, pero es la condición de que Q vale 0 y Q negada vale 1. Por lo tanto, se va a mantener en el mismo valor, que va a seguir valiendo 0 y Q negada va a seguir valiendo 1 hasta que en el siguiente flanco de subida. Luego, vemos que también en este trayecto vean cómo S y R cambian, pero nuevamente nos debemos de fijar en los flancos de subida de la señal de reloj, y ahí es donde tendremos que evaluar. Ahora, vemos que S vale 1 en el tercer flanco de subida y R vale 0
Si vamos a la tabla de verdad, S1 y R0 en el flanco de subida van a provocar el estado de sed, y eso da cuenta de que Q tiene que valer 1 y Q negada va a valer 0. Por eso vean que hasta en el tercer flanco de subida, ¿qué pasa? Q va en estado bajo y en Q negada en alto, porque el estado de sed y vale 1 y Q negada va a ser 1. Va a pasar de 0 porque en este estado Q negada va a valer 0. Nuevamente vemos que es en el trayecto del tiempo, tanto R como S cambiaron de valor, pero nos debemos de fijar en el flanco de subida que se presenta para este cuarto impulso. En este instante, ahora hay que evaluar S vale 0 y R va a valer 1, y ya sabemos que eso nos va a provocar un estado de reset. En el estado de reset, Q debe valer 0, por eso vean que venían 1 y pasa a 0. Q negada en el estado de reset debe valer 1 y como venía en 0 pasa a 1. Ahora vamos a ver el flip-flop más común, que es el JK disparado por flanco. La tabla de verdad de flip-flop, a diferencia del SR, la única diferencia que muestra es el estado 1-1. Vemos como 0-0, si es en una permanencia de estado no hay cambio, 0-1 reset, 1-0 set, pero van como en 1-1, que era en un estado no válido, que un estado prohibido cuando se daban los flancos de subida en una señal de reloj, ahora va a provocar un estado de basculación. Es como si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo y verde se apaga. El rojo prende y el verde se apaga. El verde se prende y el rojo, de esta manera continua. Ese es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Bueno, aquí tenemos nuevamente un ejemplo de un diagrama de tiempos donde ahora analizaremos el flip-flop JK, y donde el objetivo es que nosotros veamos cómo es que se da ese estado de basculación. Tenemos la señal de reloj en la parte de arriba, tenemos igual 4 impulsos para poder evaluar una señal. Tenemos la señal JK, tenemos la salida Q y Q negada. Bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida? Que es acá, es podemos dar cuenta de que en ese instante de tiempo J vale 1, K vale 0, y por lo tanto sabemos que eso provoca el estado de sed. Q venía en 0, pero como en ese instante se provoca ese estado, entonces pasa a 1. Vean como ahora Q negada venía en 0, el estado se provoca el 0 en Q negada, por lo tanto se sigue en este valor. Hay un flanco de subida que está acá y vean cómo exactamente en ese flanco de subida J pasa a 0 y Q pasa a 1. Esa condición de 0 de J y 1 en K vamos a ocasionar un estado de reset. Y recordemos que en el estado de reset J0 y K1 nos provoca que en Q haya un 0 y en Q negada haya un 1. Por lo tanto, vean como Q, que venía en 1 porque estaba en un estado de set, ahora pasa a 0. Y finalmente Q negada, que venía en un estado 0, ahora va a estar en un estado de reset. Va a pasar a un nivel alto. Perfecto, seguimos en ese instante de tiempo y vean ahora qué es lo que va a pasar. Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida, vean cómo J, que venía en 0, pasa a 1 y K se mantiene en 1. Así vamos a la tabla de verdad J y K, nos damos cuenta de que en el flanco de subida la señal del reloj se alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por tanto, J vale 1 y K vale 1, entonces Q, que venía en 0, va a bascular, o sea, va a cambiar de valor, que va a pasar a 1, y Q negada, que venía en 1, va a pasar a 0. Perfecto, cambiaron de valor tanto Q como Q negada, hasta cuando van a volver a cambiar de valor. Recordemos que mientras J y K permanezcan en un estado alto, el flip-flop va a bascular, y eso lo podemos ver en el cuarto impulso, que es el flanco de subida, que J y K siguen manteniendo el valor de 1, y ni modo, Q, que venías en 1, vas a tener que bascular y vas a pasar a 0, y Q negada, que venías en 0, vas a tener que bascular. Este proceso se va a repetir en cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando recordemos J y K permanezcan en un estado alto. Para terminar, vamos a ver el funcionamiento del flip-flop JK. Tenemos la entrada J y tenemos la entrada K. Tenemos la salida Q y la salida Q negada, que debe ser complementaria. Tenemos acá un generador de funciones que está ingresando una señal de reloj a la terminal correspondiente. Entonces, si tenemos en la entrada J un valor de 1 y en K un valor de 0, tenemos que provocar el estado de set. Entonces, este debe estar siendo Q1 y Q negada debe estar en 0. Damos play a la simulación y vemos cómo lo que sucede. Paramos la simulación y ahora invertimos
Ponemos J en cero y acá en uno. Damos play a la simulación y vemos que va a encender Q negada. Y Q debe estar en cero porque ese es el estado de reset. Y vamos a continuar. ¿Qué pasa si ahora nosotros ponemos acá en cero también y a J en cero también? En este estado, recordemos que no debe de haber ningún cambio. Cuando demos play, se debe mantener Q y Q negada en cero. Y ahí está, finalmente vamos a provocar ese estado de basculación que es lo que lo hace diferente del flip-flop JK de los demás. Tenemos J en uno y K en uno. Cuando damos play, vamos a estar basculando, o sea, va a estar alternando los valores de Q negada en uno al ser uno acá arriba, uno o cero y uno. Vamos a ver cómo se están basculando. Bueno, con eso terminamos la explicación de los flip-flops. Espero y les haya sido útil. Muchas gracias.